podemos querer lo mismo que Dios quiere, y esa es su voluntad y milagro. No sé si te das cuenta, pero cuando las personas quieren exactamente lo que Dios quiere, ahí se une la voluntad divina con la voluntad humana y ahí se hace el milagro. Y para que eso suceda, vos tenés que querer hacer la voluntad de Dios. Vos tenés que desear hacer la voluntad de Dios. Hay gente que tiene meras intenciones. Ustedes saben cómo quisiera deseo que nunca se cumple, como una quimera. Pero cuando vos querés hacer la voluntad de Dios y Dios coincide con lo que es su voluntad, eso inmediatamente se concreta. Eso inmediatamente recibe un milagro, algo que te va a dar la posibilidad de que sea concretado lo que te has propuesto, y eso agrada a Dios. Por eso cuando vos te pones de acuerdo con Dios, allí hay milagro. Cuando vos estás queriendo lo mismo que quiere Dios, allí hay milagro. Por eso hay gente que no recibe milagro. ¿Por qué? Porque quiere otra cosa. Quiere cualquier cosa menos lo que Dios quiere. Por eso cuando vos realmente tenés este concepto que Dios puso el querer y el hacer en nosotros, hay un potencial que todavía ni siquiera has descubierto. Y vos tenés que tratar de descubrirlo. Señor, yo quiero coincidir con mi voluntad con la tuya, porque sé que si coincidimos hay milagro asegurado. Y eso va a tener la fuerza del cielo, el poder del Espíritu Santo, y todo va a fluir para que lo que quiere Dios se concrete. Y aquí vemos las diferencias en el hacer ahora. Vos podés hacer la voluntad de Dios, pero obligado. Yo sé que esto quiere Dios y lo hago, pero no lo siento. Y la verdad que no tengo ningún deseo de hacerlo, ni entiendo lo que estoy haciendo, y lo hago obligado. Algunos dicen, no, pastor, así no vale, tiene que hacer sintiéndolo. No, Jesús fue a la cruz y Él lo hizo obligado. Él estuvo allí colgado porque hizo lo que Dios quería. Y Él hizo lo que Dios quería, pero obligado. ¿Pero acaso fue en maldición o en bendición? ¿Qué fue? Bendición. Bueno, gloria a Dios, parece que ibas a decir maldición porque a Él lo sacrificaron, pero bueno, fue bendición el resultado, el fruto es bendición, por más que a Jesús le costó. Y a nosotros nos va a costar muchas veces hacer la voluntad de Dios, pero vos tenés seguridad que si es la voluntad de Dios, por más que lo estés haciendo sin entenderlo y sin sentirlo, la bendición está asegurada también. Por eso muchas personas no quieren y otros hacen. Y otros hacen, pero no quieren. Pero nosotros tenemos que hacer lo que quiere Dios, y eso garantiza la bendición, por más que nosotros estemos obligados a hacerla. Hacer la voluntad de Dios fingiendo. Hay personas que caracterizan un personaje, ustedes lo saben bien, dicen, bueno, me voy a hacer el creyente, me voy a hacer el consagrado. Hay emisarios de Satanás que se camuflan de evangélicos. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz, aún para engañar. Bueno, esa persona ya tiene su justo merecido, porque va a ir al infierno seguro, por más que logre engañar a 2 o 3 creyentes incautos, ingenuos, que no disciernen y que no se dan cuenta de que el maligno está permanentemente rondando y buscando a quien devorar. Hay personas que fingen hacer la voluntad de Dios y a lo mejor la hacen mejores que nosotros o mejores que un creyente. Pero Dios nos conoce a todos y en esto tenemos que tener mucha paz, porque Él sabe quiénes son sus hijos. Él sabe quiénes son sus hijas y va a otorgar la bendición segura a todos los que son realmente sinceros y hacen las cosas sin fingimiento. Pero también hacer la voluntad de Dios queriendo. Y este es el punto. Hacer la voluntad de Dios queriendo. Y es muy importante que vos llegues a ese nivel. Porque si vos querés hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea que Dios te pida que hagas, lo vas a hacer queriendo. Lo vas a hacer con gozo, con alegría. Lo vas a hacer disfrutándolo. A menos que vos pienses que hacer la voluntad de Dios tiene que ver con algo muy específico
y que solamente tiene que ver con lo que a vos te gusta hacer. Pero muchas veces Dios te va a pedir cosas que no te gustan hacer. Y aquí vemos de qué estamos hechos y vemos quiénes somos. Por eso dice la Biblia, es bueno que surjan los problemas entre vosotros para que se demuestren los aprobados. Los que no son aprobados quedan al margen. Los que no son aprobados son raleados. Los que no son aprobados se resignan, renuncian, se borran, pero los aprobados siguen, porque disfrutan todo lo que hacen, porque quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso hay personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad. Y en eso hay dificultad, hay disgusto, hay desilusión, hay un montón de sentimientos muy confusos que torturan el alma. Por eso a veces hay personas que seleccionan las tareas. Me mandaron a lavar el baño, no me gusta, no lo quiero hacer. Yo fui llamado para predicar. Bueno, anda a predicar con tu ejemplo. Lavar el baño. Bueno, hay diferentes tareas y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlas, pero aquí tiene que ver con hacer la voluntad de Dios queriendo. Cuando vos haces la voluntad de Dios queriendo hacerla, no dudes que Dios te va a bendecir con gozo y alegría. Por más que al principio te haya resultado incómodo o hayas hecho algo obligado, pero después lo hiciste porque sabías que tenías seguridad de que era la voluntad de Dios y no otra cosa. Yo no me canso de contar esto porque creo que viene bien, y ahora justamente porque no se olviden de que yo no quería venir a Luján, pero vine obligado. Y después Dios tocó mi vida y confirmó mi vida e hizo que yo me diera cuenta del fruto de haber hecho eso, porque sabía que era la voluntad de Dios y no la mía. Hay personas que saben lo que es la voluntad de Dios y deciden hacer la suya propia. Hay personas que no quieren hacer la voluntad de Dios y es por eso que no hacen la voluntad de Dios, porque no la quieren hacer y se niegan a hacerla, a pesar de que es la voluntad de Dios y lo saben muy bien. Interpretación. Escuchad. Dios quiere producir en nosotros tanto el querer como el hacer. Eso lo escuchamos, lo sabemos, y es Dios quien va a provocar esos anhelos, deseos y ese querer en nosotros para que también surge el hacer. Esto es algo que recibimos de Dios. Dios puso en nosotros eso en nuestro interior. Antes yo no tenía ganas de hacer la voluntad de Dios ni quería hacerla. ¿Por qué? Porque vivía lejos de Dios. Y a vos te habrá pasado lo mismo, ¿no es cierto? Pero a partir del día que recibiste a Cristo, te pusiste a leer la Biblia, quisiste venir a la iglesia, quisiste ser mejor, quisiste ser más bueno, quisiste ser más santo, quisiste estar más cerca de Dios, quisiste ser más de bendición. Hubo algo que sucedió en tu interior que se llama regeneración. ¿Cómo se llama? Es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Algo pasó. Dios hizo un milagro en nosotros y nos puso tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso nosotros tenemos que entender que por más que Él puso eso en nosotros, no es que Él se va a quedar de brazos cruzados o vos te vas a quedar de brazos cruzados esperando que Él lo haga todo. Por eso el segundo punto, Él no nos anula para lograrlo. Él no nos anula para lograrlo. Él quiere que nosotros tengamos una participación activa en su obra, no ser meros espectadores. Por eso puso tanto el querer como el hacer. Vos podés querer, pero hasta que no concretes con un hacer, tu vida no va a estar completa, algo te va a faltar. Y podés ser un teórico del Evangelio, porque sabes del Evangelio, sabes la Biblia, sabes recitar textos bíblicos de memoria, pero que hasta que no hagas la voluntad de Dios, vas a ser un teórico, vas a estar en el primer paso nada más. ¿Y saben cuántos teóricos del Evangelio hay que no llegan a concretar la voluntad de Dios? No llegan a hacer la voluntad de Dios, ni para sus vidas, ni para la obra de Dios. Y Dios tiene voluntad concreta para su pueblo.
En esto hay cosas posibles e imposibles. Me gusta repetir esto siempre, y vos lo sabés, lo digo en mis libros, por si no has leído alguno. Hay cosas que solamente podemos hacer nosotros, pero hay cosas que solamente puede hacer Dios. Y te puedo asegurar que Dios va a demandar de nosotros lo que nosotros podemos hacer y no hemos hecho. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando analizamos nuestra vida espiritual y cuando vemos que Dios nos ha dotado de cosas maravillosas y no las estamos usando. Como estamos esperando del cielo: Señor, dame esto, Señor, que conseguime esto, Señor, tráeme esto, Señor, concedeme esto, cuando ya te ha puesto para que vos empieces a marchar, porque en Cristo estamos completos, dice Colosenses. El tercer punto: dejar que Dios lo haga no significa que Dios lo haga y nosotros nos relajemos, porque Dios provoca en nosotros tanto el querer como el hacer, o Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero eso no quiere decir que Él va a hacerlo todo y que el 100% lo va a hacer Él. No, Él espera que nosotros marchemos para unirnos a su voluntad, para unirnos a su deseo, para estar de acuerdo con lo que Él quiere. Y para eso no podemos estar tirados. Es como el que dice: Señor, conseguime un trabajo, tráeme un trabajo, y que me golpeen en la puerta mientras yo me tiro panza arriba esperándolo. No va a venir nunca un trabajo así. Yo tengo que salir a buscarlo. Y en ese salir a buscarlo me voy a encontrar con la bendición de Dios que tenía preparada para mi vida. Por eso nosotros tenemos que ir al encuentro de Dios e ir al encuentro de lo que Él tenía preparado para nosotros. Pero hay personas que directamente no salen, no van, no hacen nada. ¿Por qué? Porque están esperando. Es como el ejemplo que se pone a veces en las iglesias que no crecen, o en las células que no crecen, o en los ministerios que no crecen. Parece como que el líder está esperando que vengan. Pero no, tenemos que ir por todo el mundo. Tenemos que ir nosotros. Y si no vamos, enviamos, y enviar también, enviar. Pero hay líderes que no envían, hay líderes que no van, hay líderes que no salen porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Y la voluntad de Dios se tiene que cumplir inexorablemente. Él nos salva, pero nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Fíjense, Él nos salvó, porque Él ya nos salvó. Ya hemos sido salvos por Él. Pero nosotros tenemos que, como veíamos el martes pasado, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. No es que ya nos salvó y nos tiremos panza arriba y chao, suficiente, ya me voy al cielo, ya Dios lo hizo todo por mí, Él murió, pagó con su sangre, me rescató, ya estoy libre, salvo. Eso es cierto. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Y eso habla de una parte nuestra, habla de una acción nuestra. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él nos hace santos, pero nosotros debemos santificarnos. Porque Él ya nos hizo santos. Y hacernos santos, ¿saben lo que significa? Que nos apartó. Que nos apartó por y para Él. Pero a veces parece como que eso no fue suficiente y nosotros seguimos acercándonos al pecado, o seguimos yendo en contra de Dios, o seguimos alejándonos de Dios, o seguimos alejándonos de su presencia, y entramos en camino de perdición y de pecado. Por eso hay personas que no han entendido el hecho de tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Parece que tienen simples deseos y terminan diciendo, como dice Pablo en el capítulo 6, capítulo 7, lo que no quiero hacer eso hago. Porque si no estaría el capítulo 8 de Romanos, nosotros nos igualaríamos a Pablo. Pero Pablo en el capítulo 8 habla de la plenitud del poder espiritual que te va a dar toda la fuerza para hacer todo lo que a Dios le agrada. Siempre y cuando estés concentrado en agradar a Dios y en buscar de su presencia y en experimentar ese poder diariamente. Amén. Amén.
Él nos hace santos, pero nosotros debemos santificarnos. Y ahora vamos a ir a otro, y con este ya vamos a ir terminando. Lo tenía más largo, pero bueno, corté algunos versículos, pero fíjense 2 Corintios capítulo 8, porque aquí nos sigue hablando Pablo del mismo tema. 2 Corintios capítulo 8, del versículo 10 al 12, miren lo que dice. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, cuando habla de la famosa ofrenda que juntó esa iglesia tan pobre, tan pobre, pero tan generosa, que fueron los hermanos que dieron muestras de su gran generosidad a pesar de su profunda pobreza. Y aquí con este texto, vamos a leerlo a partir del versículo 10. Vamos a saltear muchos textos, pero ya del versículo 1 nos habla en el capítulo 8 de 2 Corintios de que la gracia, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios es de lo que yo les estoy hablando, del paquete, del combo que Dios nos dio cuando fuimos salvos. Esa gracia tiene un montón de cosas gloriosas, maravillosas, y ahí están contenidas todos los frutos del Espíritu, los dones, los talentos, todas las maravillosas cosas que Dios nos dio para que viviéramos una vida poderosa y ejerciéramos el ministerio con fruto y eficientemente. Pero hay personas que parece como que no han recibido eso y están esperando otra cosa y que nunca la van a recibir. Y dice, esta iglesia de Macedonia mostró su generosidad a pesar de su profunda pobreza. Se dieron a sí mismos, y esa es la clave. No se los leo el texto, pero está ahí justamente en el capítulo 8. Ellos se dieron a sí mismos, y esta es la clave. De empezar a darnos. Por eso vamos a ver ahora un bosquejito que preparé, por ejemplo con los versículos 10 y 11. Miren. Dice el versículo 10 y 11, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. A lo mejor algunos de ustedes están queriendo algo desde el año pasado. Algunos de ustedes tienen anhelos desde el año pasado, a lo mejor más, pero que todavía no han empezado a hacerlo. Están allí con eso picando en su interior, quisieran hacerlo, pero todavía no lo han hecho. Bueno, como dice el pastor Paso, o decía siempre, entre algo y nada, yo prefiero siempre algo. Hay gente que no hace nada, pero aquí esta iglesia tenía un querer muy grande, tenía un deseo muy profundo, y era desde el año pasado, pero no se quedaron con ese mero deseo. No se quedaron con eso. Empezaron a abonar ese querer, ese deseo, hasta que se convirtió en una acción. Y acá viene el versículo 11. Miren lo que dice el versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. Esta es una cuestión para lo personal, donde te alienta la palabra a que vos te proyectes, que vos proyectes tus sueños, que vos desees realmente concretar tus anhelos. Y hay muchos de ustedes que tienen negocios, tienen emprendimientos, han empezado microemprendimientos, han empezado diferentes cosas personales, pero siempre y cuando vamos a hacer algo dentro de la iglesia, eso ya requiere de autorización del líder, requiere de permiso del liderazgo, requiere supervisación del liderazgo. No es cuestión de decir yo quiero hacer y lo voy a hacer, no me importa que el pastor no lo quiera, bueno, porque ya ahí estarías en franca rebeldía. O no me importa que el líder lo quiera, lo voy a hacer lo mismo porque Dios me lo demanda a mí. Bueno, eso ya estaría dentro de una rebeldía muy grande. Por eso nosotros tenemos que ubicarnos, pero Dios nos alienta a decir, vos lo podés hacer, vos lo podés hacer. Si es la voluntad de Dios, no hay duda que se va a concretar. Ahora, mañana, pasado, más adelante, pero no te hagas problemas. Y si vos crees que no es la voluntad de Dios y que es un mero deseo, por lo menos eso marca la intención de tu corazón de querer agradarlo.
Yo le ponía recientemente un ejemplo a una hermana que cuando yo tenía buenas ideotas, iba al pastor Paso y le decía, pastor, ¿qué parece? ¿Vamos a hacer esto? Y me decía, no. Después venía con otra buena ideota, pastor, ¿qué le parece? ¿Vamos a hacer esto? Y me decía, no. Me dijo montones de veces no. Y muchas de esas veces yo salía con pucherito. Y me dolía, sinceramente me dolía muchísimo. ¿Cómo? Es la voluntad de Dios, es lo que quiere Dios, es lo que Dios me puso. Esto tiene que hacerse, va a ser una gloriosa experiencia. Pero fue no, y no, y no. Y yo me sometí, me sujeté. Y le agradezco muchísimo a Dios. ¿Por qué? Porque eso iba formando mi corazón, no solamente el carácter en mí, puliéndome, sino también que estaba poniendo en mí, o yo estaba dándome cuenta que tenía en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Era algo que estaba dándose en mí y que yo lo estaba descubriendo. Moisés, cuando mató al egipcio, también tenía el querer y el hacer, pero no era el tiempo. Él fue, ¡pum!, lo mató al egipcio, lo asesinó. ¿Por qué? Porque quería que el pueblo de Israel fuese libre y quería hacerlo libre él, pero no era la voluntad de Dios ni el tiempo de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a Dios y al liderazgo, porque Dios va a manifestarse. En el versículo 11 dice justamente, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Fíjense, entonces el segundo principio es hacerlo con lo que tengamos. ¿Qué tengo aquí, Señor? Yo quiero derrotar al gigante Goliat, pero ¿qué tengo en mi mano? 5 piedras. Bueno, ¿qué tenés en tu mano ahora? Pensando en lo que quieres hacer. Ya Dios te lo ha provisto, ya lo tenés seguramente. Vos lo querés y seguramente Dios, si es su voluntad, ya te va a empezar a añadir todas las cosas. Y a mí me gusta decir, hermanos queridos, que cuando nosotros tenemos confirmada la voluntad de Dios, Dios va a ir añadiendo todo lo que nos haga falta, porque es su promesa. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no nuestra propia voluntad, su voluntad y su justicia, Él va a añadir todo lo que nos haga falta. Y vamos a disfrutar de su provisión oportuna y abundante. Pero acá viene el tercer punto. Se acepta lo que tengamos siempre y cuando estemos dispuestos a ponerlo u ofrecerlo en el altar. Versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Te das cuenta? Dios no espera que vos seas perfecto, Él te está perfeccionando, pero Él espera que vos quieras, con lo poco que tenés, honrarlo, glorificarlo. Por eso cuando se iban a dar las multiplicaciones milagrosas de los panes y de los peces, Él dijo, ¿qué tienen? Y solamente 5 panes y 2 peces. Bueno, tráiganmelos. Los elevó al cielo, agradeció a Dios, pero la ofrenda de este jovencito fue la que se multiplicó. Nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas con lo que tenemos. Yo no tengo fuerza, Señor. Bueno, con la poca fuerza que tengas, empezá. Señor, yo no tengo dinero. Bueno, con el poco dinero que tengo, empezá. No importa lo que tengas. Lo importante es la actitud con la que estás presentándote delante del altar para rendirte a Dios y decirle, Señor, yo podría hacer algo para ti, quisiera hacerlo, pero no me siento capaz. Bueno, con lo que tengas, presentate, que yo te voy a capacitar. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo. Pero hay personas que se quedan con meras intenciones, por eso se dice que los cementerios están llenos de buenas intenciones enterradas, de gente que nunca concretó nada, nunca logró nada, porque sus vidas fueron, por supuesto, desperdiciadas. Pero aquí hay un pueblo maravilloso que tiene que hacer la voluntad de Dios. Y no solo hacerla, sino querer hacerla. Y cuando vos pones en tu corazón
lo mismo que ya puso Dios de antemano, pero vos ahora estás tomando conciencia y dándote cuenta que Él fue el que puso en vos tanto el querer como el hacer, te puedo asegurar que lo que tenés como anhelo se va a potenciar, porque Dios va a permitir que lo concretes. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo intencionalmente activo, no un pueblo pasivo. Hay muchos pasivos que están esperando que otros hagan, que no quieren nada directamente, están cómodos, es como que todo está bien y que si no cambian nunca las cosas, no importa. No, por favor, eso es maldición, eso es indolencia. Si Dios puso en nosotros tanto el querer como el hacer, simplemente tenemos que saber qué es lo que queremos hacer y buscar hacerlo conforme lo que tengamos, porque Dios lo va a aceptar como una ofrenda grata. Y eso es lo que va a potenciar y lo que va a multiplicar y lo que va a bendecir, para que no quede en una pequeñita cosa, sino que va a ser una cosa muy grande, porque aunque tu primer estado sea pequeño, tu posterior estado será muy grande. Pero hay personas que directamente no quieren, pero tenemos que querer y coincidir en lo que queremos, en hacer la voluntad de Dios. Amén. Señor, quiero agradecerte por este maravilloso pueblo. Te pido que nos permitas concretar las cosas que has determinado que se hagan desde mucho antes de que el mundo fuera el mundo. Señor, no queremos ser teóricos, no queremos ser personas pasivas, ni queremos ser meros espectadores. Queremos ser protagonistas activos de hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, queremos realmente hacer tu voluntad y queremos querer hacerla de una manera muy intencional, para que eso no nos convierta en personas pasivas, como que esperamos algún día hacerla, o que si se dan las circunstancias para hacerla, vamos a hacer. Señor, mientras sepamos y marchemos, que hagamos tu buena voluntad, la cual es agradable y perfecta. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, y ahora te pido una gran prosperidad para cada uno en particular. Y si hubiera alguna persona sufriendo cautividad, Señor, o problemas, o situaciones encontradas, confusas, que lo marean y lo están distrayendo, Señor, ayúdalo ahora y dale toda la sabiduría que necesite para agradarte en todas las cosas. Y defiéndelo de todo emisario de Satanás y aún de todo maligno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido que la bendición alcance a todos los nuestros donde quiera que se encuentren, y también la de salvación y vida eterna. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.